Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa El Entre Copas. Soy Ricardo Poveda y el día de hoy, y como ya es costumbre, estoy acompañado del profesor William Tapia. William, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, bien, bien ajetreada, la verdad. Estoy con harto trabajo de carácter pedagógico, pero tratando, digamos, de estar atento a lo que está ocurriendo. Y Chile, obviamente, toda la semana aparece algún tipo de noticia. La última fue, digamos, el exabrupto de la mojojojo Carmen Hertz, ¿cierto? Munra. Munra, pues, discúlpenme. Claro, la Lincolnao era la Mojojojo, Sí, disculpen. ella la mojó. Claro. Entonces tenemos a Munra sacándose los pelos de la cabeza, llamando jauría a otro sector político. Tenemos a Chilevisión mintiendo sobre las estadísticas que mostraban Es que casi eso un es empate, descarado. un Descarado. empate, es descarado, un empate entre la aprobación y desaprobación de Gabriel Boric. Pero también tenemos un episodio que me parece bien relevante para el futuro de la derecha, o al menos para el análisis de las acciones que la derecha debiese acometer hacia el futuro, y que tiene que ver con el negociado del Partido de la Gente con la izquierda o con el oficialismo para que Vlado Mirosevic, el supuesto liberal, que de liberal no entiende nada, hoy día sea el presidente de la Cámara. Así que yo creo que hoy día el tema más fuerte está en la falta de confianza o la sempiterna traición, el concepto de traición. Yo creo que probablemente va a llamar la atención el concepto, el análisis. Sí, hemos de decir que nosotros teníamos varios temas eh, posibles para tocar acá, pero da la situación que la realidad chilena, todas las circunstancias políticas, nos fuerzan a tener que tocar contingencias. Sin embargo, vamos a tratar de darle un cariz un poco más general, porque de verdad que cansa. Es un ejercicio cansador de estar toda la semana revisando qué hicieron los políticos esta vez, qué Claro. cagadas se mandaron esta semana. Y claro, puede parecer que para el chileno común y corriente, el chileno promedio, no es particularmente relevante quién es el presidente de la Cámara. Pero cuando Claro. consideramos el elemento de la confianza, el elemento que uno deposita como ciudadanía en ellos, uno espera que ellos por lo menos respeten los lineamientos de su propio partido. En el caso del PDG, y en general, uno espera de que los políticos trabajen para uno, porque ellos son servidores públicos, ellos trabajan para nosotros. Más si un partido Entonces, se llama de la gente. partido de la gente, claro, es que está en el nombre, no, no puede ser de otra forma. Ahora Claro. bien, el concepto que tú mencionas, la traición, yo creo que ha sido uno de los grandes elementos presentes en toda la historia de la humanidad. De hecho, comenzamos con el relato de Caín y Abel, esa es la primera gran traición de la historia. Mm. Y de hecho, es una traición con una trascendencia tal que es la que nos llevó precisamente a entender que este relato del Génesis divide a la humanidad en dos. Por un lado tenemos aquellos hijos de Caín, los que llevan la marca, aquellos que son desterrados y que, ojo, en la Biblia en ningún momento se señala que ellos van a ser linchados o que vayan a ser atacados por el resto, no, muy por el Claro. contrario, la Biblia se dice que ellos tienen tan intrínseca la traición que ellos no pueden ser tocados por nadie y por eso es que van a llevar una marca en la frente. Ellos separados del resto de la ciudadanía. Ahora cada uno sabrá dentro de sus convicciones personales si para ellos es un relato bíblico, mitológico, o si efectivamente tiene algún un sustento ya más religioso, como es el caso mío. Pero claro, la tradición ha marcado profundamente muchos sucesos en la historia, la misma historia de Jesucristo. O sea, no por nada Dante señala que el último círculo del infierno es precisamente la traición. ¿Y quién está ahí? William, usted es un conocedor de Dante. ¿Quiénes están ahí? No, yo me acuerdo sé que Judas está en una Está Judas, de las sí, fauces del diablo.
Pero había otro que en este momento no me acuerdo. De verdad le pido Casio y disculpas. Bruto, los asesinos de Julio César, los otros Casio, grandes traidores en la historia. perfecto, los grandes traidores. Tú también, Brutus, hijo mío, Entonces, de no veras. por nada Dante dice que ese es el último círculo del infierno. No dice que sea el pecado más grave, pero sí dice que es el último. En ese Claro. sentido, Willy, la traición, ¿tú consideras que es per se mala por el hecho de quebrantar la confianza de la persona que la ha depositado de buena fe e ingenuamente, en este caso, en otra persona? ¿O el problema de la traición es cuando está orientada a un fin malvado? Creo que acá hay que colocar una perspectiva histórica para analizar por qué la traición está de tal manera señalada. Si tú lees, por ejemplo, el último libro que hizo Esperanza Gizán, una profesora de filosofía, no me acuerdo en este momento de qué universidad era, pero era española, ella, justamente el último capítulo en el que habla acerca de la ética, la supuesta ética contemporánea, nos dice más bien que no hay ética. Es decir, que la posmodernidad hacia adelante ha planteado la posibilidad de que simplemente no existe ética porque no existe nada bueno ni malo per se, sino simplemente hay una reafirmación de la subjetividad de los sujetos. ¿Ya? Evidentemente, cuando nos colocamos en esa perspectiva, tenemos que detenernos en que simplemente no hay una verdad posible, no hay una reafirmación. Extraño, obviamente, para un sujeto que, como bien dice Jean-Paul Sartre, incluso un filósofo de izquierda, te dice que tú no te puedes mover ni un paso sin afirmar nada, Claro, ¿ya? Por lo tanto, bueno, típico de la contradicción in se de la, digamos, de la posmodernidad. Pero claro, no se entiende, si nos colocamos en una postura posmoderna, el por qué supuestamente la traición sería tan conflictiva. Pero claro, es que obviamente los posmodernos nunca han reparado, no solamente en los principios de lo que fue la filosofía contemporánea, que en ningún caso fue posmoderna, y a la vez, incluso en un mismo sujeto como Kant, que también, eh, digamos, denota la problemática de, por ejemplo, la mentira. La mentira es una forma de traición, como cualquiera lo puede saber. Y en la crítica a la razón práctica, Kant nos dice, no hay que mentir. Es decir, el imperativo categórico básico es que tú no puedes mentir, a pesar de que hayan consecuencias, ¿cierto? Y que obviamente el utilitarismo, o incluso, de nuevo, sujetos de izquierda, como Peter Singer, un filósofo australiano, nos va a decir que hay ocasiones en que parece que la mentira tiene sentido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un nazi va a mi casa preguntando dónde tengo escondidos los judíos. O sea, hay una justificación para mentir, por decirlo así. Pero claro, ¿por qué Kant le pone tanto ahínco a la idea de que no se tiene que mentir como una forma de traición? Bueno, simple, porque se rompe la confianza. Y la confianza es un elemento indispensable para la sobrevivencia del ser humano. Vayamos, por ejemplo, a lo que dice Ortega. Ortega en algún momento en El hombre y la gente nos dice algo muy parecido. El sujeto, ¿cierto? Este que se encuentra arrojado al mundo, como nos diría Heidegger también, arrojado a la existencia en que tiene que verificar si el ser o no el ser, ¿cierto? Hay un momento en que se encuentra con un otro. Y el gran problema de la aparición de este otro es que a este otro no lo controlo. El resto de las cosas que están en este mundo, que tienen significado gracias a que yo me inmerso en este mundo y le voy dando significado a las cosas, este otro no responde a lo que yo estoy diciendo. Tiene una voluntad propia, una necesidad de nombrar y señalar, simbolizar el resto del mundo, probablemente de maneras muy distintas a la mía. Y por lo tanto el otro es un peligro. Es un peligro, porque son dos voluntades chocando por algo parecido o por algo similar, y por lo tanto el ímpetu social nos llama a generar confianza con ese otro. No sé si tú sabías, por ejemplo, que el saludo tiene ese significado.
El saludo tiene esa simbolización de que yo entrego mi voluntad al otro. Es decir, pongo mi cabeza. Tú sabes, por algo la gente se sacaba el sombrero. La gente se sacaba el sombrero porque era un tipo de ofrecimiento de la cabeza. Nada más evidente de que vengo en paz. O sea, yo saludo, entrego mi mano. El saludo con la mano tiene un significado. Claro, El hecho de que la mano es justamente mi arma mortal. La única manera en que tengo yo de defenderme. Y de, obviamente, esgrimir la espada. Por lo tanto, el saludo de la mano o del sombrero siempre implicaba esa necesidad de que yo entrego mi voluntad y por lo tanto vengo en paz. Por eso la traición es tan potente. Por eso religiosamente es castigada, pero a la vez no hay ninguna postura ética que no haya castigado la traición. Y es porque tiene una relevancia de sobrevivencia. La sociedad no puede sobrevivir si no hay confianza. Es tan simple como eso. La certidumbre de que el día de mañana yo me voy a levantar y la persona con la cual me encuentre en una primera instancia no me va a golpear o no me va a matar simplemente porque tengo cosas o porque mi voluntad es distinta a la suya, es un logro de la civilización. Y justamente por eso es que la traición es tan potente. Por eso, como tú bien señalas en Dante, ¿cierto? El último círculo del infierno, donde está el mayor traidor posible, que es obviamente el ángel caído, y que está más encima dado vuelta. Es muy interesante esa idea de que está de cabeza y está congelado. El último círculo del infierno es de hielo, señores. Y es de hielo porque, claro, la inmovilidad es obviamente la supresión de la voluntad, de cómo esa se expresa en el mundo. Y por supuesto, quienes van a estar castigados, como tú bien dices, es Judas y obviamente los asesinos de César. Pero claro, es porque la traición es lo más potente, es lo más importante. Hay traición, no hay confianza, no hay sociedad posible. Y por eso es tan relevante lo que ha pasado en estos últimos días. No solamente lo que ha pasado con la centroderecha, por un lado, sino que también por el lado de lo último, que era el PDG, que con su nombre nos llamaba quizás a otra cosa, y hoy día termina siendo más de lo mismo. sí, de hecho, bueno, si nos vamos un poco atrás en la historia y no es por ningún afán de revivir viejas enemistades ni nada, la izquierda siempre ha dicho que Pinochet fue un traidor. ¿Por qué? Porque él era el jefe del gobierno de Allende y en cierto modo traicionó la lealtad que él juró proteger. Pero en este caso, no hubo tal traición. Si bien, claro, Salvador Allende deposita una confianza, esa confianza no es una confianza personal, es una confianza basada en las obligaciones y los deberes constitucionales. Entonces, no hay una relación de confianza personal en la que Allende voluntariamente decide depositarla en él. Decide depositarla en la persona del general Augusto Pinochet, lisa y llanamente porque era la persona que venía en la sucesión del mando. Entonces, podría haber sido él o podría haber sido cualquier otra persona. Eso simplemente para refutar un punto que durante muchos años la izquierda sacó a colación a propósito de la traición. Ahora bien, la historia de las traiciones en Chile también ha estado marcada desde su fundación, o sea, es cosa de ver cómo terminó Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez termina eh, asesinado por orden de O'Higgins mientras iban cruzando los Andes. O sea, claro, desde una perspectiva un o'higginista puede decir, claro, es que él era un revoltoso que estaba generando discordia, que iba a Entró a impedir la caballo, consolidación de la República. Claro, entró sí, a caballo el Congreso, por Ricardo. Entró a caballo puede el ser, sí, Congreso. puede Falta ser, de respeto, Dios mío. pero en ese caso creo yo que sí había una confianza personal depositada eh, recíproca. Pero Claro. independiente de eso, si nos vamos a lo estrictamente ético, la traición tiene dos ribetes. El primer ribete es el ribete de la confianza personal depositada de una persona en otra, Mm. que quizás
queda solamente limitado al foro interno. O sea, si es que en la conciencia esta persona siente que obró mal, le va a pesar por el resto de su vida y va a tratar de resarcir el daño de la forma que pueda. Pero por otro lado, también tenemos que no hay nada más terrible para la honra de una persona que ser señalado como un traidor. Mm, Entonces, además de este componente personal, existe una lesión a la honra que genera el propio traidor. Y esto creo yo que es particularmente importante porque, por ejemplo, muchos partidos de la derecha o centro derecha, o llámenlo como les quieran llamar, todos sabemos de quiénes estamos hablando, en algún momento decidieron traicionar al gobierno militar, decidieron sacar este milagro entre comillas, porque todos sabemos que no fue un milagro, fue la aplicación de políticas sensatas que ya habían sido aprobadas de manera ya no solamente teórica, sino también práctica. En ese sentido, esta tradición que realizan los partidos a la obra del gobierno militar, a todo el despegue económico, ya nos podría avisorar que esos partidos, que esos líderes políticos iban a quedar manchados de cara a la ciudadanía. Y no por nada el símbolo de toda esta tradición es Sebastián Piñera. exacto. Él es el gran traidor y yo creo que él hasta cierto punto no tiene ningún empacho en reconocerlo. O sea, él entregó la Constitución, sí, él lo reconoce, pero él considera, desde un punto de vista muy maquiavélico a mi juicio, que él puede tomar decisiones y tutelar lo que es mejor para el país, entendiendo que eso es tener sentido de estadista. Yo creo que Claro. eso es ser un pelotudo, pero más allá de eso, claro, ¿puede una persona tomando un sentido estadista y por el bien común traicionar? Yo creo que no. Yo creo que no, porque debemos atender a quién se le debe. No se puede servir a dos señores. En el caso que tú mencionabas, que venía algún inquisidor a buscar gente que está escondida en un sótano, por ejemplo. ¿La lealtad a quién es más importante? ¿La lealtad a un invasor? ¿La lealtad a un oficial militar? ¿O la lealtad que tú tienes con las personas que depositaron literalmente su vida, su propia existencia en tu silencio? Creo yo que ahí existen deberes que son contrapuestos, claro, pero cada uno sabe a quién le sirve realmente. Y en el caso de los políticos, es particularmente relevante entender a quién le sirven ellos, para poder entender a quién traicionaron. Porque si un político vota de forma distinta a la orden que da la cúpula, claro, es una traición a la cúpula. Pero ¿y si la cúpula a su vez está traicionando sus propios principios? ¿O está traicionando a los electores? Y en realidad el político lo que está haciendo es reafirmar lo que él desde un principio en su campaña política prometió o aseguró que iba a realizar dentro de sus posibilidades. ¿A quién se le debe lealtad? En lo personal, yo creo que el político se debe al pueblo, se debe a sus electores, pero más que a sus electores se debe a la ciudadanía en general, porque él es, en el caso de un diputado, un senador, un alcalde, un concejal, él es alcalde, concejal de toda la comuna, no solamente de los que votaron por él. Suena un cliché, pero es así, es una carga, es una responsabilidad que se asume. Por eso es que es relevante que un político sea tachado de traidor públicamente cuando se lo merece. Yo creo que sí. Y en el caso del PDG, el hecho de que les hayan quitado los cupos en las comisiones, yo considero que es correcto, es moralmente correcto. Porque no solamente traicionaron a la cúpula del partido, que puede estar justificada en cierto modo, sino que además de traicionar a sus electores, quienes confiaron, entregaron, depositaron su confianza en ellos, traicionaron además a toda la ciudadanía. Y eso es particularmente grave, porque entre políticos uno puede esperar que no respeten la palabra empeñada, porque mal que mal son políticos. No sé cómo ves tú el fenómeno específico del PDG, esta traición. Bueno, bien tú señalabas que en la historia de nuestro país las traiciones son más bien comunes, especialmente desde el punto de vista de la política. Mencionaste lo de O'Higgins con Manuel Rodríguez, ¿cierto? También podemos ver lo mismo que pasó, digamos, con el sitio de Chillán en el caso de José Miguel Carrera con O'Higgins.
¿cierto? O lo que ocurrió durante el desastre de Rancagua. O'Higgins solo batallando en la plaza mientras, o sea, mientras José Miguel Carrera, perdón, no llegó nunca. ¿Ya? Entonces, me parecía, e incluso podemos ir más allá, ¿no? La de Carlos Ibáñez del Campo a Alessandri, la de Lastarria a Andrés Bello, o la del mismo Bello a Francisco Bilbao. Podemos seguir, o sea, la historia chilena está llena de ese tipo de traiciones, pero es muy interesante esa idea de que en algún momento el Tata traiciona a la democracia, siendo que, como tú bien dices, pareciera ser que no lo es. En el fondo, defender la patria por sobre la supuesta confianza depositada, o más bien necesitada, por Allende para meter a los militares en puestos de gobierno, yo creo que estaría muy equivocada, y en eso coincido contigo. Pero es interesante el tema de la marca, el tema cómo lo de Caín y Abel se sigue, digamos, representando hacia adelante, y la tontera por parte del traidor. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente el que traiciona no lo hace de manera muy inteligente. Ha tendido a pasar. Es muy raro, es muy raro que la traición, y esto de ahí hay una cuestión ética, o si quieres cabalista, pero ocurre. O sea, ocurre. El que traiciona termina mal. José Miguel Carrera, ¿cómo terminó? En el paredón, ¿o no? O'Higgins, ¿en qué terminó? Traicionó a la élite. ¿En qué terminó? Solo en Perú. Ramón Freire, que fueron los que estuvo agujoneando para sacar a O'Higgins, ¿en qué terminó? En una isla. Entonces podemos seguir. Lastarria traicionó a Andrés Bello. ¿En qué terminó? Olvidado. Bueno, salvo porque hay un autor, un tal William Tappy, que lo está rescatando, pero fuera de Claro, eso, claro, Benjamín olvidado. Ugalde. Está bien, pero terminó en el olvido. En el olvido. Está clarísimo. Y podemos seguir, ¿cierto? Y Carlos Ibáñez del Campo traicionó a Alessandri. ¿Cómo terminó sindicado como dictador? Y como el único periodo populista que ha tenido este país. Y así podemos seguir. Entonces es interesante que, incluso, vamos a lo de Roma. ¿Por qué mataron a César? Para evitar que llegara para que llegara al imperio. Y llegó igual. Entonces, la traición tiende justamente digamos, a recibir su merecido. Y yo creo que aquí va a pasar lo mismo. La UDI ha traicionado a su gente, ha traicionado a Pinochet, ha traicionado especialmente a Jaime Guzmán, que se supone que es la base intelectual del partido. ¿En qué va a terminar? La gente se le va a ir. En algún Se va a momento ellos fraccionar. o se va a fraccionar. En un momento ellos lo quisieron. Algunas fuentes cercanas de la UDI que tengo yo me decían que en algún momento lo que ellos querían era que los pinochetistas se fueran del partido. Muchos pensaron que el republicano iba a hacer eso, nada Exacto. más lejano de la realidad, en todo caso. Claro, no, bueno, Pero bueno, muchos lo pensaron podemos que discutir. era eso. Claro, pero la traición se produjo. Se produjo una Es decisión, innegable. y hoy día el partido, la UDI, hoy día la verdad es que quienes protegen al partido, o el relativo poder que pueda tener la UDI, descansa en los cuadros operativos a nivel municipal. Porque el resto no tengo mucha certeza de que en realidad puedan tener algún poder. Es decir, el día de mañana es muy probable que la gente no vote UDI, incluso a consecuencia de lo que pase. Y eso es súper relevante. Lo mismo pasa con Renovación Nacional. Renovación Nacional, de ser un partido pragmático que incluso promovió la vuelta a la democracia, o más o menos la viabilizó, con gente como, y que terminó en qué? ¿Terminó en qué? ¿En social cristianismo? ¿Con que su gran motor intelectual es Hugo Herrera? ¿Y el desbordismo agujoneando a la mesa? O sea,
nadie vota por desborde y aún así les pesa. A Chaguán le pesa. Si te das cuenta que aquí no hay mucha claridad al respecto y que la traición termina comiéndose digamos, a los traicioneros. Y probablemente le va a pasar lo mismo al PDG. Esto no va a pasar, y no estoy hablando simplemente de las comisiones perdidas, estoy hablando de que esto va a tener consecuencias más fuertes después. Lo más probable, creo yo, en el caso del PDG, es que no solamente hay una confianza perdida respecto al electorado, sino que su líder, por decirlo así, o su previsible líder, como era, y que tenía bien puesta, digamos, sus posibilidades en una presidencia, creo que el nivel de popularidad que tenía Franco Parisi en algún momento respondía precisamente a esa capacidad de sobreponerse a ser un papito corazón. Hoy día creo que esto le va a pesar mucho. Está difícil. Muy difícil que Franco Parisi vuelva a ser candidato, a menos que la situación sea tan eh, digamos, sea tal la ruptura política, sea tal las consecuencias económicas que nos importa un carajo lo que pase, digamos, con el PDG y digamos, bueno, Franco Parisi tiene que estar porque si no, no sabemos dónde está. Pero tal como está y tomando la repercusión de lo que hizo el PDG, yo creo que lamentablemente la candidatura de Franco Parisi se cayó y se cayó muy feo. Que de hecho el PDG, desde el punto de vista doctrinario, no tiene una claridad. Entonces, si podríamos haber pensado en algún momento que el partido estaba creado alrededor de Franco Parisi, Claro, uno puede entender que el líder tiene una palabra y esa palabra se respeta. En este caso tampoco fue así. Entonces, ¿qué podemos esperar del PDG? Yo creo que la intrascendencia, debut y despedida. es que lo tomó, ¿quién se adueñó del partido? Gaspar Rivas. O sea, ¿qué puedes esperar? Y ojo que incluso se habló que Pamela Giles iba a ir a una primaria en el PDG, o sea, incluso entreteniendo la idea de que Franco Parisi gane esa primaria, incluso ahí le tendría muy difícil. Porque actualmente el PDG, mucha gente se va a ir, que mucha gente pensó, y de hecho era bastante previsible que así sea, que este partido inmaculado, que no tenía la mancha, que no tenía ningún vicio heredado ni de la concertación, ni de los gobiernos de Chile Vamos, simplemente un partido nuevo, un partido limpio, pulcro. ¿Cuánto duró pulcro? ¿Cuánto duró? 6 meses, 7 meses. Nada, Esa aspiración de buscar estar inmaculado en política es imposible. Y es más grave aún para tus propios fines cuando tú te jactas de no tener mancha, cuando es tu principal capital político. Porque claro, tú eres nuevo, nadie te conoce, es mucho más fácil pasar piola y decir, no, pero yo no tengo nada que ver con Pentas o Quimicho, Caso Cabal. Ya, sí, perfecto, pero ¿cuánto te va a durar? claro. ¿Cuánto te va a durar? Es que el tema, yo creo que pasa necesariamente, porque tú puedes pasar sin principios. PDG se podría haber convertido incluso en ese partido de centro que necesitamos. Ese partido de centro que según Maurice Duverger sería la bisagra que uniría y que moderaría en el fondo a la derecha y a la izquierda. El Partido Radical lo fue en su momento, a pesar de haber nacido, como bien lo dice su nombre, de manera muy radical, tirando piedras por todos lados. Eh, el Partido Liberal, ese Partido Liberal que Vlado no conoce, pero ese Partido Liberal también se convirtió en algún momento en un partido de centro que funcionaba como bisagra. La democracia cristiana en algún momento se pensó que podía hacer eso, a pesar de que, como también igual que el Partido Radical, nació como una falange y se creó la única que podía gobernar. Ya lo sabemos, lo que la Revolución y Libertad de Frei Montalva. Y sabemos cómo terminó también. Claro, pero podía ser que el PDG se convirtiera en ese partido bisagra. Pero con esto ya, ¿de dónde? O sea, el partido bisagra tiene una función. El partido bisagra tiende, obviamente, a moderar las posiciones de alguna de las partes y a viabilizar, de alguna manera, la agenda política, digamos, normalmente del gobierno.
Entonces el PDG podía ser llamado en el fondo a hacer ese partido bisagra que iba a moderar de alguna u otra manera al Partido Republicano en una futura alianza. No estoy diciendo que fuera necesario, pero democráticamente hablando, se Esas entiende cuál cosas es ocurren. claro, era la posibilidad. Que era la idea que tuvo Felipe Casta a la hora de fundar Evópolis, por ejemplo. Claro, No él funcionó. pensaba, no, por supuesto que Populi no calienta a nadie, pero claro, o sea, el PDG tenía esa posibilidad, pero como no entienden dónde están parados, y como tú bien dices, no tienen ninguna ideología de mano, ¿qué se puede hacer? Claro, claro, no tiene ningún norte. eh, el populismo sí es importante, es un método de acción política, pero es un método, no es un fin. ¿Cuál es el fin del PDG? Uno podría pensar de un punto de vista del nombre, pensar que el partido de la gente busca representar los intereses de la gente y eso tiende a asociarse más al centro. No porque la derecha no pueda defender a la gente, no, no viene por ese lado, sino que a priori ellos no se casan con la izquierda ni con la derecha, entendido que hay buenas ideas en ambos lados. Es una idea errada. Porque, por ejemplo, yo del Partido Comunista rescato nada, cero. Nada. El Frente Amplio rescato cero. Pero hay gente bien pensante que considera esta teoría de la herradura, que los extremos se juntan en un cierto lugar, que hay que estar en el centro, que uno puede tomar ideas buenas de un lado y de otro. Hay gente que piensa así. Y es razonable en un país que, claro, Chile no es un país de izquierda, tampoco es un país de derecha, es un país De eh, centro. de centro, o quizás muchas veces es un país que se tiende a dar para un lado o para el otro, pero no es porque tenga un alma, como podríamos decir, Estados Unidos tiene un alma de izquierda. No, Estados Unidos tiene un alma de derecha bien marcada desde su fundación. En Claro. el caso de O'Higgins, yo no podría encasillar a O'Higgins en la izquierda o en la derecha a día de hoy. No sé, Willy, si tú estarías de acuerdo o no. No, no sé, no, sí Manuel, más o no menos, diría pienso que más o Manuel menos igual. Rodríguez era una persona de izquierda. A pesar de tener ideales revolucionarios, creo yo que los ideales en ese entonces eran muy distintos a los que se buscan hoy. Había un compromiso con la verdad, había un compromiso con el orden, que hoy no existe. Claro, Y yo creo que la principal traición que se puede dar es la traición a la verdad. Y no solamente cuando uno miente, porque claro, es lo más evidente, pero cuando uno tiene algo que decir, callar es traicionar a la verdad. Bueno, esto es una frase muy bonita, no la digo yo, la dice Peterson en su libro, 12 reglas para vivir, léanlo, es muy bueno, la verdad, es muy claro. bueno. Pero la verdad como valor trascendental en la política no tiene cabida, eso creo yo que ya está asumido, por lo menos en la política partidista. Es triste, es feo decir, pero es así. Si gobernáramos con la verdad, si gobernáramos desde la objetividad, si es que eso existe, no existirían los partidos políticos, habría un partido único, pero todos sabemos que eso del partido único lleva a que el partido que está en el poder define lo que es la verdad, entonces es preferible que haya muchos partidos que esté cada uno tirando para su lado a tener un gran partido que te imponga lo que es la verdad. Creo yo que acá la libertad es lo más importante, en primer lugar, la libertad para buscar qué es lo que uno considera correcto. Y claro, por de pronto alguien puede en algún momento decir, chuta, esta alianza que hice no es la alianza que le favorece mejor al país, no es lo que es más correcto, no es lo que va a generar un mejor desarrollo del país. Puede hacerlo, pero si se mantiene atado a algún acuerdo de forma sempiterna, única y exclusivamente por el respeto a la palabra empeñada, creo yo que eso también es traicionar a la verdad. Exacto. Y eso es precisamente lo que podemos ver en el Congreso. El Congreso actualmente existe una fronda, existe un acuerdo tácito entre los partidos políticos tradicionales. Y por eso es que vemos defensas corporativas de lado y lado. Exacto. Por lo mismo es que se señaló desde el del Partido Comunista
que la razón por la que Cariola no llegó a la presidencia de la Cámara es porque hay, primero, un anticomunismo, que creo yo que qué lindo sería que así fuese. Sería hermoso. Pero no, Exacto. todos sabemos Plenamente que no es así. justificado. Y segundo, que existe un sesgo misógino. No tiene ningún asidero, o sea, no va por ahí, no va por ahí. El Partido Comunista sí tiene algo en particular que genera un rechazo en la población, sí, es cierto, pero de ahí a llamarlo anticomunismo creo yo que es pegarse un salto de dos, tres pueblos mínimo, porque si no, eso aplicaría también para el Frente Amplio, que el Frente Amplio es comunista en su praxis, obviamente no es un comunismo ortodoxo, pero alguien que, de hecho estuvimos con Jorge Sánchez la sesión pasada y él entendía que el comunismo es un principio más que una ideología. Claro. Entonces, ¿hay un anticomunismo en Chile? Yo creo que no. Yo creo que No, el comunismo como concepto, en el nombre, sí, genera un rechazo, es efectivo, pero la gente no sabe identificar qué es comunismo y qué no. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué motiva que Carol Calila no llegue a la presidencia de la Cámara? No es como ellos dicen que hay partidos como el PDG o la Democracia Cristiana que no respetan los acuerdos. No, yo creo que lo que acá ocurre es que esos nombres en particular no permitían que este gran acuerdo tácito entre los partidos permita mantener el negocio. Decirlo de una forma bien grotesca, pero esto es como en El Padrino, tenemos el sindicato de la mafia. Y claro. obviamente el sindicato de la mafia de repente hay que reemplazar un par de peones, porque si no se viene toda la estructura abajo, se viene el castillo abajo. Y creo yo que eso es lo que pasó. Porque claro, esta elección en la que gana Vlado Mirosevic, ¿quién era el contendor? ¿Era alguien del Partido Republicano? ¿Era alguien de la UDI? ¿De Bópoli por último? ¿No? Era Calisto, de la democracia cristiana. O sea, estábamos eligiendo entre un demócrata cristiano y un liberal, vamos a decir, tiene entre comillas, para que nadie se confunda. Claro, con pepino en el culo. Con amor y con cositas raras. Entonces, Ya. ¿alguien pudo haber pensado que en esa elección la derecha tenía algo que hacer? No, la derecha no tenía nada que hacer. Si la derecha hubiese sabido negociar efectivamente, si la derecha de verdad hubiese tenido el poder que ellos creen que tuvieron en el plebiscito, que ellos creen que tuvieron ese nivel de influencia, hubiésemos tenido por lo menos a una persona de Renovación Nacional en la presidencia de la Cámara. La influencia que Sí, Orrego cree que tiene. por último, pero no. Mm. Entonces, No, la gran traición que ellos dicen que hizo, ¿cuál es? Elegir entre un demócrata cristiano y un partido liberal, comillas, comillas. Creo yo que la traición vino un poquito antes, en cuando tú renunciaste a llevar a alguien que defienda tus ideas. Ahí comenzó la verdadera traición. claro. No, y no. En el caso de lo de Cariola, uno podría eventualmente decir que no puede haber traición, porque obviamente un acuerdo con asesinos no parece un acuerdo que respetar, ¿o no? Con personas que le mandan cartas a Kim Jong, ¿cierto? O que siguen pensando que lo de Nicaragua es el proceso hermoso de revolución. O sea, perdóname, pero yo con esa persona, ¿se puede llamar persona? O sea, no se puede tratar con alguien así. Por lo tanto, traiciones cuando hay un acuerdo legítimo. Aquí no hay un acuerdo. Yo no puedo acordar cosas con un partido evidentemente antidemocrático. Es así de simple. Que el Partido La, Comunista lleva en su frente la marca desde la siempre. marca. Exacto. Entonces, no me puedes pedir a No mí, puedes confiar en ellos. que no puedo confiar, no puedo emitir una confianza plena en ti. Por lo tanto, cualquier acuerdo que yo haga contigo, evidentemente, si tengo la posibilidad, lo voy a romper. ¿Por qué? Porque no es una cuestión ética, es simplemente que con los comunistas no se puede. Y a la vez, con aquel que ejerce la fuerza contra ti, no se puede. Y por lo mismo, lo que hace la centro derecha, lo que hace Macaya, lo que hace Chaguán, lo que hace este tipo Chalper,
es una traición a su pueblo, no es una traición a la palabra empeñada. Checho Irán está equivocado cuando insiste en que hay que, supuestamente, y lo que hace también Gonzalo Feito con esta chica que es eh, escucho mucho la radioagricultura y me doy cuenta de esas tonteras. O no, es que tiene que haber un cambio porque se empeñó la palabra, ¿de qué están hablando? O sea, la palabra se respeta cuando estás con alguien que no ha ejercido la fuerza contra ti para obligarte a acordar algo. Y eso fue antidemocrático. El supuesto estallido fue antidemocrático. Así es. Por lo tanto, a mí no me vengan con que tienen que respetar la palabra. Eso es simplemente miedo. Miedo a que los orangutanes salgan de nuevo. Y ahí entonces, de todas maneras, yo quisiera como colocar el punto. ¿Se puede cuestionar éticamente la política? Y ahí hay un cuento bastante interesante. Veámoslo desde el punto de vista de Maquiavelo. Probablemente Maquiavelo estaría pensando desde el punto de vista del príncipe que no estaría mal lo que están haciendo, que no está mal lo que está haciendo el PDG, porque están pensando en mantener el poder o mantener un cierto equilibrio de poder o mantener cierta influencia. Pero por el otro lado, aquellos que no han leído bien a Maquiavelo se olvidan del otro libro, los discursos de Tito Livio, en los cuales obviamente Maquiavelo ya no está hablando en términos de mera conveniencia, sino que también está hablando de qué es lo necesario para mantener un sistema republicano. Y no deja de hablar de la virtud como un elemento importantísimo a la hora de mantener una república sana. La Vane podría hablar mucho de esto, la Vanessa Kaiser, porque está claro que la política, por decirlo así, vista desde un punto de vista meramente objetivo, y que es lo que normalmente se hace en las escuelas de ciencia política, aunque yo no creo en el punto objetivo total, ¿cierto? Siempre hay manchas de subjetividad, pero en lo que se puede aspirar, claro, las escuelas de ciencias políticas aspiran a eso. Pero no se olvide que, claro, cuando hablan de Maquiavelo como el fundador de la ciencia política objetiva, que analiza la manera de cómo controlar el poder y todo lo demás, no se olviden de lo otro. O sea, no podemos dejar de pensar que el ser humano, al momento de establecer las relaciones de poder, la organización política como tal, piensa en lo que también es beneficioso, pero no solamente para él, sino en el fondo con una visión hacia el futuro de cómo se tiene que organizar la política. Y Maquiavelo no puede ser leído simplemente hablando del príncipe y olvidándose de los discursos de Tito Livio. Así es. No se hagan los, perdón, Él no es se un hagan los, oponente moral en claro, no se hagan Maquiavelo. los, Incluso en Maquiavelo, que uno podría decir, no lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Si él le habla al príncipe, él no está creando modelando un arquetipo de barro, ¿no? Él está hablando a personas con una conciencia. claro. Mal Entonces, podría hacerlo de otra forma. claro, entonces ahí está el punto crítico, ¿no? Pero, claro, incluso teniendo esa disyuntiva, teniendo la idea de que podemos criticar éticamente, o sea, incluso teniendo la duda, por decirlo así, de que se puede criticar lo que hace el PDG desde un punto de vista ético, probablemente sí. Se puede criticar desde el punto de vista político también. O sea, la decisión que hace el PDG es terriblemente estúpida. Porque no, aunque tú lo miraras desde el punto de vista del príncipe o lo miraras desde el punto de vista de los discursos de Tito Livio, te das cuenta que, al menos si lo queremos ver de un punto de vista supuestamente objetivo, atendiendo al mero poder, te das cuenta que el PDG no está haciendo bien la lectura. Piensa que al momento de haber votado por Blado se mantiene una cierta estabilidad política y que de alguna manera va a recibir premios. ¿Qué premios, weá? ¿Qué premios vas a recibir si estás negociando con la izquierda? La izquierda piensa y siempre ha pensado de manera antidemocrática, en el sentido de que no legitima las posiciones de diferentes. Al contrario, No, las desprecia. Y no las solo las desprecias. ideas, desprecia a las personas que la defienden. Sí, exacto. Para la izquierda, el espacio público no es lo que pensaba Arendt. No es este lugar de encuentro y de reconocimiento mutuo, weón. No. Es simplemente el espacio que ellos tienen que tomarse de manera total
y mentir si es necesario, faltar a la confianza, traicionar en todos los puntos posibles y simplemente hacerse del poder. Pero si estos hueones son de manual. No sé si escuchaste en el último tiempo algo así como un programa en Radio Agricultura. De hecho, insisto en mi decepción con Radio Agricultura. Ya me tiene ya harto. O sea, yo pensaba que el Mercurio traicionaba, pero lo de Radio Agricultura ya es un nivel, weón. Porque de repente llamaron a una tipa del Frente Amplio que decía, mira lo que dice, mira cómo lo dice, weón. La tipa va, no me acuerdo, parece que es la presidenta de la juventud, no estoy muy cierto de ello. Pero ella va y dice que al momento de que él gana el apruebo y se vota finalmente a los representantes de la constituyente, el Frente Amplio vio como toda la masa celebraba de que la mayoría fuera de izquierda y supuestamente ellos dijeron, no, ojo, ojo, que no esté la derecha es un problema. Decía ella, en Radio Agricultura, weón, dijo, el Frente Amplio, sinceramente, pensaba que era un problema que la derecha no tuviera poder de veto en la constituyente. ¿Y por qué? Porque ellos pensaban que tarde o temprano hay un sector que es de derecha en la sociedad y por lo tanto la constitución no iba a ser la casa de todos como que creía Patricio Zapata. ¿Te puedes creer esa weá? No, ¿Te puedes mamar eso, no, weón? es que no resiste Y, ningún análisis. y que eso salga en Radio Agricultura. O sea, es que ya el tema de los medios es también una traición. O sea, lo del Mercurio ya es evidente, onunistas de mierda, pero lo de Radio Agricultura, que tarde o temprano terminara en eso, y dándole pábulo a una mina del Frente Amplio, mintiendo descaradamente a toda la población de que ellos estaban preocupados de que la derecha no había obtenido poder de veto. Me están hueviando. Se han estado 30 o 40 años reclamando que supuestamente la derecha tenía poder de veto. Entonces esto ya es, weón. No, o sea, hay una cuestión aquí conflictiva. Conflictiva total. Porque, entiéndase, por favor, con monos no se puede negociar. No puedes negociar con quien agarró un garrote, te pegó un combo con el garrote y después te dijo, negocia. No se puede. Por favor, abran los ojos. Lo de la del centro derecha es una traición. Lo del PDG es una traición. Lo de los medios es una traición. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda juntarnos los sensatos, los virtuosos, si se quiere, y empezar a recomponer esto desde abajo. No lo vamos a ver desde arriba, evidentemente. De hecho, eso es lo que conversábamos en la sesión pasada con Jorge Sánchez. Es una cruzada que tenemos que hacer todos. Ya no podemos esperar que los partidos políticos lo hagan, que sí, ellos tienen las estructuras, tienen el financiamiento, pero les falta lo más importante, que es el incentivo. Ellos no tienen ningún incentivo para hacerlo. Y la No tienen cabeza. incentivos para buscar gente que piense, porque Mm. no, es que si buscamos a alguien que piense, ya sí, le vamos a dar espacio, va a dar sus charlas, le vamos a armar un think tank para que ellos hagan sus publicaciones, ya, pero ¿y eso se ve reflejado en los proyectos de ley? No. ¿Eso se va a ver reflejado en las negociaciones? No, porque el poder para ellos, en este punto ya de no sé cómo decirlo, están tan enquistados en el poder, llevan tantos años que se dieron cuenta que bastaba simplemente dejar que la sociedad civil haga la pega y ellos podían llevarse los laureles, que es lo que pasó con el triunfo del rechazo. Ahora bien, obviamente, si alguien pensó que los partidos políticos se iban a quedar tranquilos después de eso, creo yo que pecó de ingenuidad, porque los partidos políticos tienen el incentivo para tomar méritos ajenos. Es de sentido común, porque literalmente ellos existen en tanto y en cuanto tengan representación política en los cargos de elección popular. Si no los tienen, se disuelven, mueren. Eso es lo que a ellos realmente les importa. Es triste. Y de verdad que cada vez las nuevas generaciones van a confiar menos en la democracia
porque por sus frutos los conoceréis. Ah, Así están claro. las cosas. ¿Qué cosas buenas ha salido de la política, del Congreso en los últimos 10 años? Que tú recuerdes, digas, no, este proyecto de ley fue muy bueno. Esto le cambió la vida a una generación completa. O me falta memoria o no fue nada. Algunos pueden decir la gratuidad universal. Ya, pero Universitario, claro, en el corto plazo muchas personas pudieron ingresar a la universidad, sí, pero en el pero ¿y plazo el no daño final. que eso va a generar al mercado laboral? Sí, El pues. daño que eso va a generar a su vez en la calidad de la formación, en la calidad de los planteles, la calidad de los docentes. Son cosas que ya se están afectando ahora, porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, el mercado laboral se rige por las mismas reglas del mercado universales. Tenemos exceso de oferta, los precios tienden a la baja. Es así. Claro. Eh, para algunos puede sonar darwinista, lo que ustedes quieran, sí, puede ser, pero no todos pueden ir a la universidad porque no hay mercado. Es como los que dicen, no, es que tú tienes que emprender. No podemos ser todos emprendedores, no podemos ser todos empresarios, tampoco podemos ser todos eh, técnicos, no podemos ser todos millonarios, porque la sociedad está estructurada de una forma tal en la que funciona, sí, en tanto y en cuanto el mercado va distribuyendo los recursos. ¿Cuál es el problema? Uno, dentro de la cultura occidental que tenemos, uno puede pensar, sí, es un avance en derechos sociales. Puede ser, pero creo yo que hay una escala de necesidades humanas que el Estado puede satisfacer en cierto modo. Sí, esa es la subsidiariedad. No es más que eso. Exacto. Yo hubiese empezado por salud. ¿Y cuáles han ¿No? sido las reformas de salud? No, o tarde o temprano se puede ver los resultados de ello como una tradición también. O sea, cuando tú prometes, no sé, tal política te va a llevar a determinado resultado y no lo hace. Es evidente, o sea, cuando con el tema de la gratuidad universitaria, como tú mencionas, que ya no estamos saliendo un poco del tema, pero evidentemente la gratuidad universitaria repercute en copar el mercado. Cuando copas el mercado, obviamente el valor del producto no es igual que como era antes. Total, cual tú levantas una piedra y encontrar un abogado. Sorry, en tu caso. Triste, ¿verdad? Sí, Levantas ahí una piedra y te encontráis digamos, bueno, en este caso médicos son escasos, pero con un ingeniero en prevención de riesgo. Entonces, es copar el mercado, chicos. No funciona así. No funciona porque lleva una cuestión de naturaleza humana, así, una cuestión de condición humana. Tú mismo, cuando comes sushi, al 20º bocado ya no es lo mismo que el primero. Entonces, es una cuestión obvia. Y siempre va a pasar, que se va desvalorizando lo que supuestamente está en abundancia. Pero bueno, quiero terminar, digamos, atendiendo a que yo creo que hay un espacio para que la ética de alguna u otra manera vaya reformando la postura política. No estoy diciendo que la democracia en ese sentido no nos sirva para encontrarnos con el otro, pero también la democracia tiene sus propios límites. Y en ese sentido, creo que una postura política obvia tiene que partir de determinar lo que entiende que es bueno y malo. No puede partir de otra manera, especialmente, digamos, dentro de una racionalidad práctica, si quieres, ¿cierto? De un mundo kantiano. En el mundo kantiano, la política también es una razón práctica a la vez que, digamos, lo es la ética. No estoy diciendo que sea lo único, en ese sentido Kant está equivocado. Pero obvio, o sea, si no plantas un pie hacia adelante, estableciendo lo que es lo bueno y lo malo, entonces es un desastre. El mundo de la posmoderno, el de la contradicción eterna entre que esto es bueno, pero a la vez es malo, no nos sirve de nada. Y la derecha hoy día, la que está ahí plantada, la derecha esta es posmoderna también. Por lo tanto, la regeneración de la derecha tiene que partir también desde una postura ética. Sí o sí. Y quisiera terminar invitando a la gente a la Feria Internacional del Libro de Santiago, que se celebra
discúlpenme si lo reviso en el celular, porque mi memoria ya falla mucho. El, bueno, desde el 11, si no me equivoco, desde el 11 hasta el 20, por ahí de noviembre. Se va a celebrar en la estación Mapocho. Ahí, tanto Luz Blanco, autora de la editorial Entre Zorros y Erizos, y yo vamos a estar dando algunas conferencias, algunos comentarios acerca de nuestros libros. Particularmente en mi caso, yo voy a estar el jueves 17, si no me equivoco, el jueves 17 de noviembre a las 12 en la sala Camilo Mori. Probablemente van a ver algún tipo de orco reclamando que cómo sale un libro de girar a la derecha. Esta es la tercera edición, viene con Chin, varias chin. cosas nuevas. Sí, chin chin. Eh, y los invito de verdad no solamente a comprar el libro, creo que tiene harto potencial, también se va a subir para Kindle, sino que también a ayudar un poco en la defensa, digamos, de nuestra propia idea. Si no van ese día, bien. Si van otro día a revisar el stand de Editorial de Tesoros y Erizos, genial. También va a estar la librería Chema, si no me equivoco, y varias otras que ya se han atrevido a levantar la voz por nuestro sector. Si no van a mi conferencia y van a la de Luz Blanco, genial. Va a estar también si no me equivoco, la Claudia Ormeño, y van a haber otros invitados también. Entonces, los invito a la FILSA, los invito a comprar el libro, los invito a seguir apoyando a la derecha de verdad, a la derecha genuina, que estamos enfrascados en esta pelea y necesitamos varias manos en ese sentido. Importante, Pilsa, 17 de noviembre a las 12. Sala Camilo Mori, pueden interactuar directamente con William, pueden pedirle que les autografíe el libro, muy bueno, tercera edición ya. ¿En algún momento, Willy, te imaginaste que ibas a tener una tercera edición tan pronto? No, 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 la verdad es que no. Incluso yo ya daba por terminado el tema de las ediciones porque ya escribí un segundo libro que estoy esperando que pueda salir, pero lo más probable es que salga el próximo año y se solicitó por parte de la editorial a raíz también de la demanda que habláramos de un tercer libro. Entonces fue como, o sea, perdón, una tercera edición. Fue como, ok, ok, Perfecto, vamos, perfecto, veamos cómo sale. Ahora, si no vendo nada, será. Pero el tema es que hay una intención de luchar y esto va a seguir. O sea, y va a seguir hacia adelante, sí o sí. perfecto, perfecto. Abajo en la descripción también les vamos a dejar la página de Filsa con el itinerario y el calendario de todas las fechas, para que vayan a ver a Luz, que es una poetisa de primer nivel, de verdad, y para que vayan a ver a nuestro querido profesor William Tapia, puedan sacarse una foto con él, interactuar un poco, y bueno, ustedes saben, formar comunidad. Si nos vemos solos, caemos derrotados, pero sigamos formando una comunidad entre las personas virtuosas, como señalaba William, aquellos que muchas veces dentro de nuestros círculos podemos estar un poquito excluidos por nuestras ideas, muchas veces nos da vergüenza. Tenemos que identificarnos entre nosotros y así vamos a ir pasándonos, que es lo más importante. Así Exacto. que un saludo para Luz. Muchas gracias, Willy. Como siempre, un agrado compartir contigo. Agradecerle también a nuestros queridos escuchas por la paciencia. Ya llevamos varios capítulos. Este capítulo fue un poquito más denso que los anteriores, pero la idea es eso, ir alternando entre contingencia y también temas ya más, un poquito más complejos, de forma de que el debate vaya siendo más rico. Así que por mi parte, reitero mis agradecimientos. Vayan a Filsa, muy importante, y hay que basarse. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.